Muy bien, bonito. 9 de la mañana con 36 minutos. Seguimos conversando. Estábamos haciéndolo recién y seguimos conversando con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, que nos acompaña. Estábamos hablando de educación a propósito de un hito, de algo que se cumple hoy día y que tiene que ver con la ley llamada la Ley de Inclusión, que fue de lo primero que se votó en el año pasado ya. En diciembre, bueno, casi terminando el año, respecto a la educación pública. Senador, yo planteaba algo, y es este tema de la generosidad o falta de generosidad. No solamente en este tema de educación, que uno podría pensar, pucha, qué ganas de que, y esto mirándolo muy en positivo, que todos nos pusiéramos de acuerdo para que sacáramos esto adelante por lo importante que es para todo lo que viene. ¿Cuánto mira usted que falta de generosidad? Y yo aquí me refiero a todo, no solamente ley de educación, sino a lo que pasa con las reformas, la mirada desde la oposición, desde la nueva mayoría de la oposición. ¿Es la nueva mayoría de respaldo a la propia presidenta Bachelet? Bueno, yo creo que hay distintos aspectos, pero la manera que se instala el debate en otros países tiende a estimular la construcción de un marco global común más fácilmente. Por ejemplo, Finlandia hizo todo un debate nacional de decir ¿qué es más importante? ¿Los niños o los conocimientos? Imagínense la profundidad de la pregunta. Y ellos optaron por los niños. Por lo tanto, el proceso de los conocimientos tenía que ir en relación a lo que potenciaba al niño en su desarrollo. Por lo tanto, no era cuestión de cumplir meta. Por ahí hay otra persona que dice pretender que un niño en preescolar, en parvulario, se meta a la computadora y empiece. Eso no es bueno para el niño en esa etapa, en ese momento, porque lo que él tiene que hacer es pararse, reírse, vincularse y después salir para afuera. Bueno, hay mucha teoría y experiencia. En el caso nuestro partió por una cosa muy de desarmar un mercado y reorganizar su lógica, que no hubiera lucro, copago. Además, yo creo que fue importante también todo lo que se refirió al debate de educación parvularia, porque se creó la intendencia, la subsecretaría, y hay todo un plan que no se valora. Es realmente impresionante. Estamos con 700 salas cunas nuevas ya, en este gobierno. Como que no ocurriera, pero son 700 salas cunas que ya están instaladas. Bueno, respecto al tema de la solidaridad, yo creo que, ¿cómo decirlo? Hay solidaridad en cosas básicas, de salir a defender a la presidenta oportunamente. Hoy día hay gente que con más facilidad la critica que lo que la sale a defender. Defender no significa necesariamente pensar de que todo y cada uno de las instancias del gobierno estén funcionando bien, que es un problema, porque hay partes del gobierno que no están funcionando bien. O sea, hay partes que no están funcionando bien, que no se hacen bien las cosas. ¿Cuáles son? Hay distintas cosas, porque, por ejemplo, la ficha de protección social, algo tan específico. Todavía no tenemos una definición porque Piñera dejó la embarrada en esto. Se gastó $40 billones y dejó la embarrada. Pero llevamos un año y medio y todavía no logramos corregir eso. Por ejemplo, que esa es como la puerta de entrada a los beneficios sociales en nuestro sistema de política social. Y así otras cosas. Yo creo que hay varias cosas que no... A mí todo el trabajo con adultos mayores creo que podría ser mucho mejor. O sea, como que nos quedamos pegados. Como que los grupos de adultos mayores... Hay muchas áreas donde es posible mejorar y... Hay otra cosa que está muy bien. El Chile Crece Contigo es un programa espectacular que lo instaló la presidenta Bachelet antes y ahora está, que no se ve porque no es el objetivo, sino que es que opere como tal. Bueno, pero el tema, yo creo que se requiere más debate político, yo me atrevería a decir. O sea, cuando yo oía a Marcelo en el Comité Central, que está bien. Marcelo por Marcelo Díaz, el vocero de gobierno. El vocero de gobierno. Yo creo que es importante que se diga que la solidaridad, o sea, que somos parte de lo mismo y que tenemos que hacernos responsables, apoyar a la presidenta que todos le pedimos que fuera candidata. Pero también, junto con eso, yo creo que hay que tener más debate político en lo que estamos. Porque nos propusimos un gobierno de reformas estructurales fuertes. O sea, obviamente esto iba a generar resistencia. Las reformas tributarias, algunos creen que es una cosa así nomás. O sea, 3% del PIB de recaudación. Quitar una cantidad de privilegios bien fuertes, más de 22 privilegios que tenían los grupos económicos que ya no están. Bueno, nos enteramos de lo de la AFP, que desde el próximo año ya no pueden hacerlo. A propósito de lo que pasó ahora y que algunas se están acelerando. El error, por ejemplo, eso es goodwill. Ese es uno de los privilegios que se termina. Sí. Ese privilegio, el error de la reforma fue no haberlo cortado inmediatamente. Eso dio un periodo de transición, porque lo pidieron algunos periodos de transiciones. Y todos estos enredos que hay ahora son del periodo de transición, que todavía podían colgarse el sistema que les permite no pagar, descontar de impuestos un diferencial. Bueno, la reforma tributaria, eso. La reforma laboral, Álvaro se puede acordar, esto es lo mismo que discutíamos del 90 para acá. Nunca habíamos logrado algo. Estamos cerca de lograr un mayor equilibrio en lo que se refiere a respetar a los sindicatos, en lo que se refiere a la negociación colectiva y, por cierto, el derecho de huelga efectivo. Perdón, pero la reforma laboral ha sido como las 7 batallas, como lo que hemos visto, así por todos lados, digamos. A nosotros cada cierto tiempo nos llegaban recados del sector empresarial y dirigentes. Bueno, cualquier cosa menos reforma laboral.
Porque esto es reequilibrar las cosas, claro. Así. O sea, prefieren tributario, aceptan tributario, pero no aceptan reforma laboral. Lo que pasa es que es la base de la distribución del excedente. Esta es la base de la distribución y del poder, porque es un problema de poder en el lugar de trabajo. Entonces aquí estamos a punto de aprobar algo para tener un poco mayor de equilibrio en una reforma que es ultra moderada. Esto existe en los demás países, y una cosa que aquí hay una cultura y una valoración del trabajo y los trabajadores que se los trata como algo inferior en función de un producto del crecimiento. Yo estoy muy por el crecimiento, pero el crecimiento tiene que conjugar medio ambiente, respeto al trabajo, un conjunto de otras cosas. No puede ser todo crecimiento, que a lo mejor fue razonable en los primeros años de transición, pero que hay que ver el crecimiento en un contexto un poco mayor. Yo creo que nos falta más debate político como sociedad y menos enredo. ¿Y qué es lo que ocurre? De que nosotros no estamos tratando de hacer todo esto en el marco de un modelo instalado, de todo. Y ese modelo instalado se defiende. Entonces, cuando tú dices que haya más diálogo, pero tiene que haber disposición al diálogo, bueno, entre nosotros, por cierto, pero también con la derecha. No quiere diálogo en muchos aspectos. Mira, sí, un ejemplo, yo creo que él estaba también ahí, cuando discutimos que había que tener un sistema para evaluar la calidad de las instituciones de educación superior. Y el gobierno presenta una ley de acreditación para eso. Llega el proyecto, y es bien curioso leer la acta de todo el debate, y llegan unos parlamentarios y dicen, no se necesita ley. Aquí lo que define la calidad es el mercado. La autorregulación eficiente. Lógico, claro. El mercado. Y se va a pagar más por lo que es bueno y por lo otro no se va a pagar. Y de ahí partíamos el debate, ¿eh? Y se sentían con la verdad. Y es verdad que cierta gente de nosotros también sentía que podía hacer lo que estaban diciendo. Entonces, no era fácil avanzar cuando hay un grupo que tiene instalado un modelo en casi todos los aspectos. Entonces, ellos ya no tienen proyectos. Jaime Guzmán ya no existe, pero sí defienden todas las instituciones, defienden todo lo que... Perdón, senador, ¿y usted que tiene esta... A ver, yo le he escuchado la misma idea, lo mismo que usted está diciendo, lo dice de manera como además bastante tranquila, como haciendo este análisis. ¿Sabe qué? Lo que pasa es esto. En el fondo se están pisando tantos callos, era obvio que iba a haber una reacción como esta. Pero ¿cuánto lo afecta que todo este discurso del terror haya ido permeando, lo voy a decir bien en bruto, este discurso de, mire, no va a haber empleo, va a quedar la escoba, haya ido permeando para que las personas ahora muchos reaccionen en forma negativa a las reformas? Negativo en los dos sentidos. Negativo en el sentido de no quiero las reformas, me da susto que me cambie mi situación, que es súper entendible que pase algo así. O también, sabe que yo no quiero esta reforma porque quedaron así de chiquititas, yo quería hacer una tremenda reforma. ¿Cómo reacciona frente a eso? A los chilenos, uno está pensando, se supone en todos nosotros, ciudadanos, en fin, que hay una reacción hoy día así de freno a lo que pasa. Leí hace poco un libro de Bauman, que es Cuestiones Morales, una cosa así, decía... El gran problema de la izquierda, la centroizquierda, es que a personas que durante años están pensando como consumidores, ¿qué les conviene como consumidores? Se les empieza de la noche a la mañana a hablar como ciudadanos y a hablar de los derechos, y se provoca un choque, porque no aquí después de 30 y tantos años de pensar que la educación es un producto en el mercado y que hay que comprar el mejor que uno pueda, o sea, decir, no, mire, tiene que ver con la organización general de la sociedad, con valores, con sentido, con forma de desarrollar a los seres humanos, es un cambio muy brusco, muy brusco. Y yo creo que, ¿qué pienso yo frente a primera reacción? Yo creo que en ese sentido nos faltó más visión en la conducción política de que había que estar en la disputa cultural de los contenidos de las cosas y no pensar de que eso ya estaba ganado, porque partimos con 80% a favor, que estaba ganado, sino que había que sostenerlo. Y por eso también que era importante partir por la educación pública, porque eso le da un sentido más neto, más claro. Yo he estado en poblaciones que la gente tiene a su hijo en colegio público, pero está indignada el trato a los colegios particulares subvencionados, porque dice, si yo apenas puedo salir corriendo para allá. O sea, es una cierta mentalidad. Aquí hay una cosa que la historia también... El Partido Socialista le ofreció a Chile educación pública como la forma de desarrollar el país, pero también de ascender socialmente. Ese ascenso social hoy día no se da por la educación pública, porque todo el modelo esto lo ha deteriorado tanto, que se da fundamentalmente a través de la particular subvencionada y la particular. ¿Cómo se modifica eso? Con muchas acciones complejas, pero con fuerzas políticas que entienden la envergadura de este cambio. Entonces, si me pregunta... Un gobierno de transformación es muy importante, pero quizás nos faltó una estrategia de acumulación de fuerza a la altura de la profundidad de los cambios y de los que iba a desatar estos cambios. Y yo creo que eso es lo que hoy día se está tratando de corregir. ¿Nos faltó convicción interna? Porque las principales cortapisas vienen de adentro finalmente, si los votos los tienen para todo. En algunos campos yo creo que hay diversidades, pero es propio de un bloque, ¿no? No somos homogéneos.
Yo sentí bastante unidad en torno a la cuestión tributaria en lo que se refiere a los objetivos, no a los procedimientos, porque nosotros no somos técnicos en eso, entonces ahí hubo error entre los técnicos. En el caso de la reforma laboral, la discusión por año ha estado también con una parte de la ADC, ¿no? O sea, no la ADC, 2, 3, 4. Curiosamente esto partió con Cortázar. Cortázar siempre ha estado en contra de esto, siempre. O sea, desde el año 90. Él era ministro de Trabajo en el año 90. Sí, yo iba a recordar lo mismo. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, nosotros en el 90 aprobamos un nuevo concepto de empresa. Y se vino abajo en el Senado porque el propio ministro estaba en contra de eso. O sea, bueno, yo no descalifico. ¿Cuál era ese concepto de empresa? No, era... ¿A dónde hacía el énfasis? Mira, no me acuerdo exactamente los términos, pero lo fundamental era que no se podía llamar empresa solamente al RUT, sino que al proceso productivo en su conjunto, que estaba integrado bajo un mando determinado, bajo ciertas condiciones, porque después terminamos con que tú ibas al local, no sé, del líder en el centro y te encontrabas que había 150 RUT, y que los trabajadores ni siquiera sabían a qué empresa pertenece, con todas las consecuencias tributarias, laborales, a eso me refería. Pero más allá del que está bien planteado o no, de lo que quiero decir es que estos son temas que vienen desde el 90. Pero es que apuntaba, me imagino, a la mentalidad, lo cultural, ese concepto de empresa. Uno cree que es mera palabrería, digamos, que, mira, pongámonos de acuerdo en un concepto, pero no son inocuos, digamos. Y en ese sentido me parece que... Yo creo que hay mucho de entender, de no valorar el trabajo y los trabajadores. La valoración del trabajo y los trabajadores en nuestra cultura, por distintas razones, se devaluó, se perdió. Entonces, como que se ve un insumo, un instrumento de un proceso productivo, pero no el hecho de que son personas, no se está construyendo sociedad también. Entonces, cuando se habla de flexibilidad laboral, si uno compara con Europa, en Europa la flexibilidad laboral es que cuando va mal, todos nos ponemos de acuerdo en contener las cosas porque está mal, pero cuando va bien, o sea, hay una distribución de la renta de otras características. Acá es como estrujar, y los que más ganan son los más odiosos en esto. O sea, los bancos, el sector del retail, en materias laborales han sido como los que han abierto el camino para modalidades que ponen al trabajo en peores condiciones. O sea, mira, las prácticas antisindicales que tiene Chile, o sea, son muy fuertes. Esto que todo el mundo dice que haya renovación, que haya reemplazo interno, no. 2013, huelga del Mercurio del Sindicato 2 de Valparaíso. Tuvieron hartos días y terminaron sin no obtener nada, simplemente manteniendo el contrato. ¿Por qué? Porque la empresa decidió reemplazar a los 40 periodistas por los 2 editores que copiaron cosas a otros lados y mantuvieron... O sea, eso la huelga no tuvo ningún efecto, no fue parte de un proceso negociador. Otros casos de abuso, Scotiabank, y lo digo acá, Scotiabank cuando toma el Banco del Desarrollo, ellos primero no reconocen los logros que los trabajadores de Scotiabank habían logrado y se lo niegan. Se fueron a un juicio largo y al final ganó el sindicato. Pero después, en medio de la huelga, que eran 1.100 trabajadores del sindicato, lo que hace la empresa empieza a presionar a algunos, logra el descuelgue de 400, y a eso les da una situación especial, y a los otros 700, no, y quedan igual, en las mismas condiciones, y con lo cual quebró el sindicato y quebró la fecha de negociación, cada uno se separa. Ese es el tipo de mentalidad. A Carrefour cuando llegó a Chile le fue mal, ¿por qué? Porque cumplió las leyes, y tuvo que irse finalmente, porque cumplía las leyes laborales, entre otras cosas. Entonces, claro, no estaba en condiciones de competir con los otros. Que no vamos a crecer igual que antes, no podemos quedarnos esperando que suba el cobre, a lo mejor sube transitoriamente. Esto, entre paréntesis, lo que yo estoy diciendo ahora, se lo dijo con mucha fuerza Hausmann a Andrés Velasco, cuando Andrés Velasco en el gobierno anterior de Michelle Bachelet le pregunta, contrate a este señor que es de Harvard y que es muy capo y en desarrollo, el director del Instituto de Desarrollo allá, y le dice, bueno, ¿qué pasa con la economía chilena? Y el gallo este señor dice, lo que pasa es que una economía que no tiene ninguna densidad para el ingreso per cápita que tiene, vive materias primas cuando no ha desarrollado ni la industria, no procesa, no genera valor, no genera conocimiento, ni incorpora... Eso se lo dijo en ese momento. Si en ese momento hubiéramos empezado a actuar de otra manera respecto a esas variables, la verdad es que estaríamos mejor preparados para este momento. Entonces nos gastamos para que no hubiera crisis ahí $9.000 millones. Claro, es de las reservas que teníamos. No hubo crisis. Pero todo se orientó a que no hubiera crisis más que afectar las variables de fondo que permitían prepararnos para escenarios futuros y lo que estamos sufriendo ahora. Ahora no podemos repetir las mismas soluciones de Velasco. No podemos parchar. Y nuestra preocupación de algunos es que si no se empieza a actuar sobre la estructura productiva, aunque no tenga un rendimiento inmediato, pleno en el corto plazo, sino que es mediano y largo, la verdad es que vamos a seguir dando bote. Los europeos confiaron todo a austeridad fiscal y darle confianza a los privados.
pero los privados tampoco invirtieron. O sea, porque se requiere en esta coyuntura, en el caso chileno, otro rol del Estado, un rol mucho más proactivo, más proyectos público-privados, más líneas de modernización de la pyme, otra capacitación. ¿Sabe quién está capacitando? Yo lo pongo porque lo encuentro extremo. ¿Quién está construyendo las plantas de energía solar en el norte? Obreros búlgaros, con técnicos búlgaros, porque nosotros no hemos preparado gente para energía solar. Entonces usted recorre en muchos lugares donde hay estos proyectos de energía solar en las viviendas. ¿Y por qué pasa tan mal o no funciona? Porque no tenemos suficiente gente preparada para mantenerlo. No estamos desarrollando la tecnología, el país con mejores potencialidades de energía solar del mundo. Entonces nos falta, en el fondo, más proyecto de país. Y que muchos economistas entiendan, está bien crear condiciones para que el mercado funcione, pero el Estado tiene que jugarse, y esto lo hacen todos los estados en los países desarrollados en todos lados. Aquí este Estado neutral que algunos piensan, y eso no puede ser, y eso es la discusión de fondo, que cómo seguimos creciendo, porque que suba el dólar, claro, algunos que no exportaban les va a convenir exportar, pero eso no va a ser un nuevo motor de la economía, es una parte importante, pero no va a ser. Aquí se requiere entrar a hacer cambios en la estrategia de crecimiento. Es curioso que se ha ido instalando la idea de que uno de los errores del gobierno de Michelle Bachelet ha sido plantearse este proyecto refundacional en 4 años, y que es imposible. Ayer mismo escuchaba a Genaro Arreaga hacer un énfasis en ese punto, que eran demasiadas reformas y que era iluso plantearse que en 4 años se podían hacer. Pero no es iluso pensar que hay que empezar, digamos, en este sentido. Entonces uno podría, escuchando al senador Carlos Montes, decir, aquí faltó una reforma. A lo mejor no con la intención de terminar, cambiar el modelo productivo de Chile, digamos, de aquí a marzo del 2018, pero sí empezar en ese sentido, digamos. O sea, uno podría haber dicho, escuchándolo a usted, a lo mejor faltó la reforma económica. O sea, tenemos que tener cómo mejorar la inversión, también la productividad, y supone tener un énfasis que no surge solo. Si uno mira la ciudad de este país, ¿por qué no se invierte en tratamiento de residuos? Aquí no hay inversión en tratamiento de residuos. ¿Por qué no hay? Porque al privado no le va a convenir nunca por sí solo. Este es un negocio que tiene su proceso. ¿Qué está ocurriendo en Bolivia? Los residuos están produciendo energía solar en varias ciudades. Y nosotros, que nos sentimos tan espectaculares, no somos capaces, no tenemos ni una ciudad produciendo a partir de los residuos energía. Y estamos acumulándola, botándola y generando todo lo que hay alrededor de eso. Yo sé que ninguna de estas cosas es fácil, pero lo que sí supone entrar y ponernos a preparar gente para esto, ponernos a hacer proyectos en esta dirección, a buscar alianzas con otros para esto. La energía solar supone alianza con los brasileños, que son muy adelantados en batería. Bueno, supone hacer una estrategia, o sea, supone tener un Estado en el desarrollo. Entonces, en ese sentido, para lo que viene, se necesita, claro, darle facilidad a ciertos negocios a los privados, pero se requiere, lo voy a decir de una manera más, se requiere una nueva Corfo, por decir así. O sea, que sea capaz de poner los temas de otra manera y no solo lleno de fondos concursables, porque hoy día la Corfo está llena de fondos concursables, pero necesitamos jugarnos. Nos vamos a equivocar en algunas, es cierto, pero podemos tener resultados bastante positivos en otras. Esto lo hizo la dictadura. Eso yo se lo digo a los economistas nuestros algunos, porque la dictadura, cuando se decidió apoyar y jugarse por la frutícola, apoyarse por la forestal y apoyar el salmón, bueno, intervinieron en el mercado. O sea, se jugaron por ciertas cosas. Bueno, ahora falta alguna gente que se juegue por la energía solar, por los residuos, por la pequeña empresa, por otra forma de capacitación laboral, por hartas cosas así. 9:57, súmense a la discusión ocupando el hashtag Combinación Clave. Estamos conversando con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. Hacemos una pausa, ya volvemos.